Tengan ustedes un cordial saludo, queridos compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre el órgano ejecutivo. Muy bien, podemos decir que el órgano ejecutivo es el responsable de la gestión diaria del Estado, es aquel que concibe y ejecuta políticas generales de acuerdo a las leyes mismas que deben ser aplicadas en el territorio boliviano, promulgadas por el órgano ejecutivo y la Asamblea Legislativa en su defecto. Hablamos de quiénes componen el órgano ejecutivo. Son el presidente, el vicepresidente y los ministros de Estado. Presidente Luis Arce Catacora, elegido constitucionalmente. Vicepresidente David Choquehuanca. Ministros de Estado, que componen 17 ministros de Estado. Estos, no sé si los recuerdan, tenemos a Marianela Prada, Eduardo del Castillo, Edgar Montaño, ministro de Obras Públicas, y otros, que a continuación vamos a ir viendo. Presidencia y vicepresidencia del Estado. ¿Cuál es la forma de elección según el artículo 166 de la Constitución Política del Estado? Son elegidos a través de un sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto. No se olviden, puede ser una pregunta de examen. ¿Cómo son elegidos? Habíamos dicho que a través de votos, siempre y cuando sea del 50 más 1 de votos. Total, 51% de votos con un estándar más arriba, ¿no? Sin embargo, si no existiría ese 51% de votos, vamos a ir por lo que es aquel número que sea mayor al 40%, siempre y cuando exista una diferencia de 10% con la segunda candidatura más votada de las elecciones. Por ejemplo, si hubiese sido el caso de las elecciones de octubre de 2020, si hubiesen sido de esa manera las elecciones y hubiese ganado el movimiento al socialismo con 40% y Comunidad Ciudadana estuviese con 30 o 29%, entonces legítimamente ganó movimiento al socialismo, ¿no? En caso de que no se hubiesen dado estas condiciones, se realizará una segunda vuelta. Dicho ejemplo podemos verlo incluso en las elecciones de nuestra Casa Superior de Estudios, en las elecciones de rectorado, donde no gané la primera vuelta debido a que no había esa diferencia de más del 10%. Entonces se va a una segunda vuelta el año 2021 y ahí gana por mayoría de votos, ¿no? Lo cual ganó nuestro actual rector, Pedro López, ¿no? Asimismo, podemos ver que esa candidatura de la segunda vuelta no debe durar más de 60 días. Ese es el periodo para esa segunda vuelta, ¿no? Debido a que tienen que realizar lo que es las papeletas electorales, la nueva posesión de mesas de sufragios, quiénes van a ser los miembros de los mismos, y etcétera, ¿no? Posterior a ello tenemos lo que son los requisitos de acceso a lo que es el órgano ejecutivo. ¿Cuáles son? Contar con la nacionalidad boliviana, contar con 30 años de edad en el momento de la elección, ¿no? O antes de la elección. Haber cumplido con los deberes militares. En el caso de los varones, no tener pliego de ejecutoriado con el Estado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal. No estar comprendido ni comprendida en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución, estos en su artículo 236 y 239 de la Constitución Política del Estado, que señalan, por ejemplo, ¿no?, lo que es el tener un parentesco en grado cuarto hasta grado cuarto de afinidad, o mejor dicho, de consanguinidad, y segundo de afinidad, ¿no?
Asimismo, tenemos lo que es estar inscrito en el padrón electoral para que estos también puedan ser votados, ¿no? Hablar al menos 2 idiomas oficiales del país, lo que son que aquellos idiomas están comprendidos en el artículo 5 de la Constitución Política del Estado. Uno de los idiomas oficiales, lo que es el castellano, luego tenemos el quechua, el guaraní, el aymara y otros, ¿no? La residencia permanente de 5 años por lo menos para que nosotros podamos postularnos, ¿no? A ser presidentes o vicepresidentes del Estado Plurinacional de Bolivia. Tenemos lo que es el periodo de mandato. Ustedes dirán, ¿cuánto tiempo tiene el periodo de mandato? Son 5 años, ¿ok? Es por eso que se dice que al próximo año termina lo que es el periodo de mandato de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, asimismo conjuntamente con sus ministros, ¿no? Ahora, hablamos si en el caso de que existiere una ausencia temporal o definitiva, según el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, menciona lo siguiente, que esta ausencia temporal, que no debe ser mayor a 10 días, por ejemplo, si el presidente, como en la última noticia hemos visto, ¿no? El pasado 5 de junio, Luis Arce Catacora viaja a Rusia por temas sobre créditos públicos, hablar sobre la economía de nuestro país y sobre todo sobre los hidrocarburos, ¿no? Sobre el combustible en Bolivia. Entonces, ¿qué pasa? Luis Arce Catacora viaja, el vicepresidente es quien, mediante esa ausencia temporal que él tiene, es él quien va a asumir ese cargo y quien va a reemplazar en el cargo va a ser por el vicepresidente, ¿ya? De manera sucesiva. Sin embargo, este viaje o esta ausencia temporal por el presidente, como les decía, y esto acuérdense bien, puede ser una pregunta de examen, así también como son los requisitos para el acceso a ser parte del órgano ejecutivo. El vicepresidente es quien va a reemplazarlo como presidente, ¿no? Y este se va a volver presidente. Y el presidente del Senado en vicepresidente, lo que pasó el 6 de junio de este año, donde vimos que a Andrónico, de manera sucesiva, pasó a ser vicepresidente del Estado, por tanto, presidente también de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Un ejemplito para que puedan ver. Y ¿quién sería si de manera no está el vicepresidente? Sucede el presidente del Senado. Si no está el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados. Lo que también sucedió en lo que es la gestión 2019, si mal no recuerdan, en la renuncia de Evo Morales Ayma, el pasado 10 de noviembre de 2019. Cesación de mandato. ¿Cuándo va a cesar el mandato del presidente o del vicepresidente del Estado Plurinacional? Por renuncia, por muerte, por ausencia o impedimento definitivo, ¿no? Que lleve más de 10 días ese impedimento, por sentencia condenatoria, ya sea en materia penal, por revocatoria de mandato, también cuando haya cumplido el 50% de su mandato, ¿no? Ahí recién va a existir lo que es la revocatoria. ¿Hoy podemos? Sí podemos. Atribuciones de la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Según el artículo 172, menciona que debe cumplir y hacer cumplir lo que es la Constitución, las leyes del Estado, las leyes nacionales, ¿no? Después, mantener y preservar la unidad del Estado boliviano. Por eso se dice que es demasiada la importancia de la unidad del Estado, porque
si nosotros todos estamos unidos a una sola voz, grandes cosas podemos hacer, dice, ¿no? Proponer y dirigir políticas de gobierno y de Estado. Claro, algunos me dirán qué tipo de políticas, políticas económicas, políticas sociales, ambientales y demás, ¿no? Dirigir la administración pública y coordinar la acción de los ministros. Debe existir una coordinación total con los ministros de Estado, porque en otras palabras, ellos van a ser quienes lo van a coadyuvar a que él también ejerza con sus tareas, ¿no? Como presidente. También tenemos dictar decretos supremos y resoluciones, promulgar leyes ya sancionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Como les decía, él va a ser el que lo va a promulgar, el presidente del Estado Plurinacional. Y así también podemos ver otras atribuciones, ¿no? Sin embargo, lo que yo les aconsejo es que por lo menos mínimamente sepan 5 atribuciones. Ustedes vean las más factibles que de seguro también va a ingresar. Así también tenemos lo que son las atribuciones del vicepresidente del Estado en el artículo 174 de la Constitución Política del Estado. Una de sus atribuciones, como les decía anteriormente, es asumir la presidencia del Estado en los casos establecidos en la presente Constitución, por ejemplo, por ausencia temporal o definitiva, ¿no? Ahora, también coordinar las relaciones entre el órgano ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional y los gobiernos autónomos, ¿no? Estos pueden ser municipales, departamentales, regionales, indígenas originarios campesinos. Participar en las sesiones del Consejo de Ministros. Todos los ministros tienen una reunión general donde tratan temas específicos, ¿no? Tratan temas sobre todo lo concerniente en nuestro país y a sus tareas, ¿no? Coadyuvar con la presidenta o presidente del Estado en la dirección política general del gobierno. Siempre va a existir esa ayuda entre ambos, esa cooperación entre ambos, ese trabajo entre ambos, ¿no? Porque tanto el presidente como el vicepresidente necesitan uno del otro. Como les había indicado, el vicepresidente es también el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y participar conjuntamente con el presidente del Estado Plurinacional en la formulación de la política exterior, así como desempeñar misiones diplomáticas, ¿no? Para los tratados internacionales, convenios internacionales que se hagan, o acuerdos con otros estados o con otro estado. Entonces es necesaria la participación de ambas autoridades. Ministerios de Estado. Según el artículo 175 de la Constitución Política del Estado, estos son designados por el presidente. Él debe respetar lo que es la plurinacionalidad y la equidad de género. ¿A qué nos referimos con la plurinacionalidad? Probablemente una pregunta de examen, debido a que el doctor les preguntó mucho sobre lo que es la plurinacionalidad. Es el reconocimiento a las culturas naciones, pueblos indígenas originarios campesinos, a sus lenguas, a su identidad cultural como tal, y otros que podemos ver en el artículo 3 del Código Procesal Constitucional, también lo que se refiere a la plurinacionalidad, ¿no? Por eso es que, no sé si alguna vez vieron, pero existen algunos ministros que son pertenecientes a naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, porque aquí dice, los ministros también pueden ser pertenecientes a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, como también a lo que es a otras culturas, no solamente culturas, sino también a lo que son a algunos sectores vulnerables, ¿no? Así también nos habla de la equidad de género, que no solamente puede existir o en nuestro estado, que si bien ha remontado lo que es la equidad de género, pero aún sigue con el llamado machismo, ¿no? Entonces es para dar lo que es una
participación a la mujer y decir que ellas tampoco están aisladas de esta tarea, ¿no? Por eso es que aquí en la imagen podemos ver a Marianela Prada, a Eduardo del Castillo como ministros y a otras y a otros ministros, ¿no? Atribuciones de los ministros del Estado. Como les decía, al igual son muchos, ¿no? Son en realidad 8 atribuciones que tienen los ministerios de Estado. Vamos a ir viendo algunas de ellas, como proponer y coadyuvar en la formulación de políticas generales del gobierno. Estas les van a dar al presidente, ¿no? Proponer y dirigir las políticas gubernamentales en su sector. Así también, la gestión de la administración pública en el ramo correspondiente. Ellos van a ver, como les decía, tienen demasiados ministerios y ellos van a ver qué tareas ver en cuanto a la gestión de la administración pública. Así también lo que es, van a proponer proyectos de decreto supremo y suscribirlos con la presidenta o presidente de la Constitución, presidente o presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Así también lo que es coordinar con otros ministerios, la planificación y ejecución de las políticas de gobierno. Por ejemplo, un ejemplito en cuanto a ello, tenemos lo que es el ministro de hidrocarburos, tiene mucho que ver con lo que es el ministro de minería y metalurgia. Pueden ver lo que es alguna coordinación en algún proyecto que les incumbe a ambos, ¿no? Quizás sobre el área, sobre la trata de los recursos naturales u otros temas interesantes, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los requisitos de acceso para ser ministro del Estado Plurinacional de Bolivia? 1, contar con la nacionalidad boliviana. 2, contar con 25 años de edad, haber cumplido con los deberes militares en el caso de los varones, no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal. Tampoco estar comprendido ni comprendida en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución, estar inscrito en el padrón electoral, hablar al menos 2 idiomas oficiales del Estado. Como les decía, esto se encuentra en el artículo 5 de la Constitución Política del Estado, que también puede ser pregunta del examen. No se equivoquen que para presidente y vicepresidente es necesario contar con 30 años, pero para ministro 25 años. Por eso es que a Eduardo del Castillo le dicen el ministro más joven de Bolivia. Prohibiciones. ¿Cuáles son las prohibiciones para ser ministro? No formar parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, no ser directivo, accionista ni socio de las entidades financieras o empresas que tengan relación contractual o que enfrenten intereses opuestos con el Estado, no ser cónyuge ni pariente consanguíneo afín o dentro con alguno de los miembros del órgano ejecutivo. No tener en forma directa o como representante legal de persona jurídica que tenga contratos pendientes de su cumplimiento ni deudas ejecutoriadas con el Estado, ¿no? Es muy importante ese requisito. Así también, ¿cuál es el periodo de mandato? Ustedes me dirán. Si mal no recuerdan, en el mismo momento en que fue posesionado Luis Arce Catacora como presidente del Estado Plurinacional, posterior a ello, también posesiona a sus ministros de Estado, ¿ya? Que muchos dicen, no, tiene afín o es afín al partido político al cual él compone. Bueno, es una atribución muy grande que le da a la Constitución Política del Estado. Por eso es que él los posesionó y si ustedes revisan, dice posesión de 2020 a 2025 de periodo. Sin embargo, quiero mencionar lo siguiente. Este periodo de mandato puede ser o no 5 años, porque en una de las noticias, si mal no me equivoco, del anterior año, mencionó que 5 cargos de ministro posesionó a otras autoridades, a otras personas como ministro, ¿ya?
Y él decía que yo estoy haciendo o estoy escuchando a lo que son a las organizaciones sociales que me piden cambios, entonces estamos haciendo caso a ello, decía, ¿no? Entonces, el presidente puede remover al presidente, o mejor dicho, a los ministros de Estado, y esto mediante qué? El mandatario siempre y cuando haya perdido la confianza del presidente. No solamente del presidente, sino del pueblo boliviano. Y esto decíamos, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, mediante el artículo 158, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado, menciona que la Asamblea Legislativa puede censurar a un ministro del Estado como inoperante, incompetente, como lo fue el pasado año a Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno. Entonces la Asamblea Legislativa, con más de 2/3 de votos, votaron y dijeron, sí, necesita ser destituido como ministro de Gobierno porque no sirve. Textualmente le dijeron así. Entonces, ¿qué pasó? Al día siguiente de haber sido destituido como ministro, nuevamente lo promueven y ¿qué hacen? Luis Arce Catacora lo eligen nuevamente como su ministro. ¿No? Muy interesante para que lo vean. Ahora, la composición, ¿cómo está compuesto? Me dirán ustedes. Está compuesto por el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, ministro de Defensa, de Economía y Finanzas Públicas, Obras Públicas y Servicios de Vivienda, Educación y Ciencia y Tecnología, Hidrocarburos, Justicia y Transparencia Institucional, Minería y Metalurgia, Relaciones Exteriores, Planificación del Desarrollo, Ministerio de la Presidencia, de Salud y Deportes, de Desarrollo Rural y Tierras, de Trabajo y Empleo y Previsión Social, Medio Ambiente y Agua, Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, así también por último, Ministro de Gobierno. Bien, hemos concluido con el órgano ejecutivo, con este tema. Espero les haya sido de mucho, pero mucho conocimiento y les haya servido en realidad para un buen aprendizaje. Hasta otro momento. Muchas gracias.